Estamos tratando un tema que es el tema de la oración. Vamos a ver si esta, por ahora, va a ser la última prédica de esto. Pero la semana pasada estaba diciendo algo en Medina que al final no lo repetimos aquí, pero que muchas veces los predicadores deben insistir en el tema de acuerdo a cómo ven la iglesia. Vamos a ver. Presenté el caso de un predicador o un pastor que fue convocado a una iglesia, y cuando llega a la iglesia, pues una semana revisando la iglesia, hablando con los hermanos, ve que había un problema. Y entonces él el domingo prepara una prédica para ese problema, para tratar de resolver ese problema. Aunque muchos decimos que los problemas en la iglesia no se resuelven desde el púlpito, se resuelven directamente. Pero la siguiente semana vuelve a hacer la misma prédica. Y la siguiente semana vuelve a hacer la misma prédica. Entonces el consejo de ancianos y los diáconos lo llaman y le dicen: hermano, pues lo hemos convocado con sus buenas referencias que tiene para venir a la iglesia, pero lleva 3 semanas haciendo la misma prédica. Qué raro. ¿No tienen ninguna otra? ¿No tienen ninguna otra cosa que presentar? Dice: sí, claro que sí tengo. Pero cuando llegué vi que había un problema en la iglesia. Y traté el problema para que lo resolvieran. Pero como no lo resolvieron, volví a tratar el problema. Pero como no lo resolvieron, volví otra vez. Y así estaré hasta que lo traten. Dice Pedro en su segunda carta: no me avergüenzo de repetirles lo mismo las veces que sea necesaria hasta que lo hagan. Y estamos tratando el tema de la oración porque casi todas las iglesias tienen ese detalle, ese tiempo de oración que no va más allá, donde nos convertimos muchas veces en unos oradores ritualistas. Oramos en la mañana a la carrera para tomarnos el café o el té, y salimos, oramos a la hora de la comida porque presentamos la comida delante del Señor, y vamos orando más por necesidad que por agradar a Dios y estar cerca de Él. Nos convertimos en unos ritualistas. Y vemos que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una de las cosas más importantes que plantea el Señor es la oración. Hay una oración muy conocida, yo no sé si vosotros lo conocéis aquí tanto como se hablaba en América de esa oración, que es 2 Crónicas 7:14. ¿Hay alguno que se la sepa de memoria? La de Jabes. No, mi pueblo es un humillare. Dice 2 Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. No solamente reconocer los pecados, no solamente humillarse, no solamente reconocer a Dios, sino orar. Orar. Todo está en orar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una promesa que nos hace el Señor. Pero también está condicionada a la oración. También está condicionada a la oración. Cuando se escribe el Apocalipsis, cuando está escribiendo el Apocalipsis Juan, el Señor le dicta 7 cartas para 7 iglesias. ¿Qué le reclama a la iglesia de Éfeso? ¿Recuerdan lo que le reclama? Que olvidaron su primer amor. Una iglesia que la descripción de la iglesia, si nos quedamos hasta allí, hasta esos versículos donde describe la iglesia, es lo mejor que podíamos ver. Dedicado a la obra del Señor, responsables, buscador, analizando a cada una de las personas que iban allí. O sea, pendientes de las cosas del Señor.
pero habían olvidado esa relación que es el primer amor. Esa relación que hay, que está cerca. Yo a veces cuando toco este tema, es un ejemplo que yo he puesto aquí muchas veces, como los matrimonios. Mientras son novios, flores. Yo conocí un matrimonio que entre sus cosas, la esposa le dice un día al esposo, le dice, ¿qué nos está pasando que ya no me llevas al cine? No me llevas a ningún sitio. Y dice, ¿y para qué si estamos casados? ¿Para qué? Y así nos pasa muchas veces con el Señor. Bueno, voy a la iglesia el domingo, voy a la reunión de oración, voy a los jóvenes, lo que sea. Pero nos olvidamos de ese tiempo con el Señor. De ese tiempo, esa búsqueda que debemos tener, de esa paz. Hay algo que yo trato siempre de recomendarle a los matrimonios. El tiempo para vosotros. Sin trabajo, sin tareas, sin hijos, sin padres, sin suegros. El tiempo de la pareja. Ese tiempo que deben estar ellos dos. Ese tiempo que se necesita para estar sin que nada los perturbe. Se necesita ese tiempo. Igual nuestro tiempo con Dios. Y nuestro tiempo con Dios está en la palabra y en la oración. ¿Qué dejamos de ver? Mi hermana me dijo que ella lo leyó ayer. Sí, Qué bueno. sí. ¿Quién más lo leyó? Yo lo leí. Y Pilar también lo leyó. Pilar también. Vamos a ver. No, yo confío siempre que Pilar seguro que lo lee. Seguro que lo lee. Yo no me dejo, no me quedo. Ahora, si yo les preguntara a cualquiera que quiera contestar, de ese capítulo 32 específicamente de Génesis, en pocas palabras, 5 o 6 palabras, ¿qué se le quedó? ¿Qué aprendió? ¿Qué puede decir de ese capítulo? Como Jacob fue preparando el camino para pedir perdón a su hermano Esaú, pero fue preparando a sus siervos con regalitos, porque no quería ir de vacío, fue lo que me quedó a mí grabado. Vale, muy bueno. Usó una estrategia. Sí, es una estrategia. Usó una estrategia. Y mientras tanto, ¿qué tenía? Miedo. Sí, tenía mucho miedo. Porque estaba cosechando las consecuencias de su comportamiento. Sí. Recordemos que Jacob era el hijo menor. ¿De quién? De Isaac. ¿Qué traduce el nombre Jacob? ¿Eh? El nombre. ¿Qué significa el nombre Jacob? Engañador, se lo cambiaron. Tramposo. Engañador, tramposo. Tramposo, engañador. Es más que luego se lo cambian. Ahí le cambiaron el nombre. Sí, luego se lo cambian. Era Jacob escogido por Dios. Sí. Porque en esa época, el mayor, que era Esaú, debía tener el derecho de sacerdocio. Y por eso era el primogénito. Y Jacob, con un jueguito ahí, aprovechándose del hambre del otro,
aquel cocido que llamamos, que yo no sé dónde salió la palabra lentejas, pero que es un guiso rojo. Sí. Aprovecha la hambre del otro y le entrega la primogenitura. Y después los dos sufren las consecuencias de eso. Y Jacob también, cuando su padre lo va a bendecir, cuando va a bendecir a Esaú, se cambia la forma de vestir, prepara el guiso también y también toma la bendición de su padre. Vamos a ver a dónde quiero llegar con esto, ¿no? Dice Génesis 28:15, hablándole Dios a Isaac. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Eso fue a Jacob. Le dijo a Jacob, Dios le protege. Voy a tratar de resumir un poco, porque después de la bendición, después que toma la bendición, Jacob se va. Y se va, tuvo 20 años fuera. Pero lo importante de esto es que él nunca perdió la conexión con Dios. Era engañador, hizo trampa para lograr la primogenitura, hizo trampa para lograr la bendición. Tenía miedo, pero se fue. En la huida, estoy buscando los versículos más, porque para no leer todo el tema, pero ya lo vamos a ver. En la salida, le dice, yo soy el Dios de Betel. Perdón, esta ya es la vuelta. Esta es la vuelta de Jacob. Estos cambios de Biblia me tienen un poco preocupado. Estos cambios de Biblia me tienen. Dice Génesis 28:11, cuando va de viaje, y llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabeza y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La promesa que le hicieron a Abraham se repite en Jacob. Tuvo la visión de Dios. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La pregunta para nosotros es, ¿somos nosotros simientes de Abraham? Si nos queda esa duda, nosotros somos simientes nosotros de Abraham. Esas promesas que le hicieron a Abraham y a Jacob se cumplen en nosotros. Sí, aunque arrugan la cara. Sí. Porque dice Pablo, en Jesucristo le será llamada simiente. En Jesucristo le será llamada. Y si nosotros estamos en Jesucristo, nosotros somos también de esta promesa. Nosotros somos también parte de esta.
El 17, el que quiero resaltar siempre de Jacob. 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tuvo miedo. Sí. Esa presencia de Dios para nosotros debe ser cuidadosa. Tenemos confianza con Dios, pero debe ser cuidadosa nuestra relación con Él. Todos vemos que hay cierto cuidado cuando nos acercamos a Dios. Por eso hablamos del temor a Dios, porque es nuestro Padre. Tenemos la confianza para acercarnos, tenemos el derecho de acercarnos que nos dio a través de Jesucristo. Como les decía en la prédica pasada, nosotros somos el hermano del presidente, ¿recuerdan? Pero tenemos responsabilidades delante de Dios. Y tenemos esa confianza con Él. Cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros debemos tener ese respeto a Dios. ¿Y en qué se basa ese respeto? ¿En qué se basa? En entender las cosas que Él nos propone. En entender las cosas que Él nos está pidiendo. ¿Podemos pedir nosotros estas promesas? ¿Podemos nosotros pedir estas promesas? Cuando oramos. Vamos a verlo en el recorrido con Jacob. Jacob se fue, llegó a casa de Labán, su tío, hermano de su madre, prosperó allí. Pero también hay otra cosa que debemos recordar. Dice el capítulo 30, versículo 27. Conversando Labán con Jacob, le dice, halle yo gracia ahora delante de tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Cómo bendecimos nosotros a las personas que tenemos al lado? Las personas que tenemos cerca. ¿Cómo bendecimos? ¿Cómo hacemos nosotros para bendecir? ¿Cómo? Las personas que ni siquiera son cristianas, que no están convertidas, o las personas cristianas. ¿Cómo hacemos? Hoy tengo muchas preguntas. Como les dije la semana pasada, pues vamos a participar hoy de esto. ¿Cómo bendecimos a las personas? Podemos bendecir ayudándolos, compartiendo la palabra con ellos, sean cristianos o no. Bendecimos con nuestro comportamiento sobre todo. Bendecimos con nuestro testimonio. ¿Cuántas personas se han acercado a alguien, a algún cristiano, y le dice, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes? Que a mí me gustaría tener. ¿Qué tienes? Y eso nos sirve para la única bendición que le podemos dar, presentarles el Evangelio. A mí me lo han preguntado, a mí me lo han dicho. Exactamente. Me gusta tener muchas alabanzas ya y tener mi cosa, porque hay que decir la verdad. Dicen que no, que es la alabanza, pero bueno, el Señor alaba a su pueblo y la alabanza en una casa cuando se alaba y se ora, pues el Señor siempre está a nuestro lado y yo de continuo tengo mi alabanza puesta, porque eso es lo que me gusta y eso es lo que yo... Pero eso le permite... me lo han dicho a permite, mí, que le gustan estar ahí, porque yo siempre estoy feliz, siempre hay una paz. pero eso le permite presentar el Evangelio. Y esa es la bendición. Y a través de eso yo le hablo de eso, del Evangelio. En este caso, el caso de Labán, pues las bendiciones que recibía Jacob, porque Dios lo prosperaba, también prosperaba a Labán. También prosperaba a todos. Pero las bendiciones espirituales también las debemos llevar. Nuestros hijos, nuestros familiares, pueden recibir esa bendición espiritual porque nosotros estamos allí para presentársela y podemos ser de bendición.
¿De qué hablamos nosotros con nuestros amigos? Decía un gran predicador, una vez estábamos conversando y él me dice, si yo me siento con una persona y a los 5 minutos no le estoy presentando a Jesucristo, algo está mal. Algo está mal. Algo no estoy bien. Algo está pasando que no estoy bien. Algo está que no está fluyendo. No estoy que vamos a sacar la Biblia, no. La forma de presentar a Jesucristo siempre nos lleva al tema. Siempre nos lleva al tema de presentar a Jesucristo, porque es el único tema importante que nosotros tenemos. Capítulo 31, versículo 13, dice, hablándole Dios a Jacob, dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Le dice Dios a Jacob, bueno, 20 años estuviste aquí, vamos, de regreso. Y supongo que Jacob dijo, vale, pues a verme con aquel que prometió que me iba a matar. Porque una de las cosas que Jacob se va es porque Esaú dijo, me consolaré cuando lo mate. Jacob sale y se va. Y ahora sí vamos a llegar al capítulo 32, el que le pedí que leyera. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Después que él se va, Labán lo persigue. Yo simplemente les hago un resumen de la historia. Espero que lo podáis leer. Porque si no pasamos aquí hasta mañana en la mañana leyendo estos capítulos tan largos. Lo que quiero presentar es algo específico con la oración. No perdamos la idea. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó al nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Le pidió a Dios que lo protegiera. Dios lo protegió. Dios le dice en el capítulo 31, versículo 13, vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y le había dicho que iba a estar con él. Dios le ordena. ¿Por qué tiene miedo de regresar? Y le manda a avisar a Esaú de que va a llegar. Y Esaú, cuando regresan los mensajeros de Jacob, le dice, vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Oye. Ayudarle a llevar las maletas. Sí, será. Para ayudarle a llevar las maletas, como dice mi hermano. Pues claro, la cosa se le puso más difícil, ¿no? La cosa se le pone un poco... O sea, este ofreció matarme. Yo voy a él y viene con 400 hombres. Oye, no será precisamente para ayudarme a llevar las maletas. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó al pueblo, viendo el versículo 7, el capítulo 32, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, por lo menos uno se salvará. Pues, resumiendo, dijo, por lo menos uno de los dos. Mientras ataca uno, pues el otro sale corriendo. Y dijo Jacob, versículo 9, y este es el foco y el versículo que debemos ver. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. ¿No venga acaso y me hiera la madre con los hijos?
Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. Has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la tierra del mar. Pero si venía Esaú con malas intenciones, ¿qué iba a quedar de Jacob? De él y los 11 hijos. ¿Qué iba a quedar? ¿Cómo se iba a formar esa descendencia? Por eso tenía miedo. Porque muchas veces no comprendemos la acción como la va a hacer Dios. No comprendemos. Nos cuesta comprender cómo Dios va a actuar. Y muchas veces nosotros queremos actuar adelantándonos a las cosas de Dios. Ya Dios se había dicho que él era el preferido. Dice Romanos 9, preferí a Jacob antes que a Esaú. Antes de nacer. O sea que no fue el comportamiento de ninguno de los dos. Pero Dios había decidido que Jacob era el que iba a ser. Antes del comportamiento, antes que se comportara algo. Dios toma la decisión y él lo toma. Nosotros fuimos escogidos ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y los planes de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Y los planes de Dios nos van a hacer llevar por el camino que Él quiere. Pero la oración, Dios exige que tengamos oración. Si Jacob sabía cuál era el plan de Dios, ¿para qué hace esta oración que está aquí? Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Pues lo más lógico es que confiara, ¿no? O le pasó como le pasó a la iglesia que estaba orando por Pedro, que la mencionamos. Orando la iglesia por Pedro, sale Pedro y la iglesia dice, no, pues era su ángel. Yo creo que a Jacob le pasó igual. Y nosotros muchas veces en nuestras oraciones nos puede pasar algo similar. Nos puede pasar algo similar. No confiamos, no esperamos y tratamos de actuar fuera de los planes de Dios. Nosotros debemos esperar. Ahora, accionar, debemos accionar. Pues tampoco nos podemos quedar sin hacer las cosas que Dios nos está mandando a hacer. ¿Estamos buscando trabajo? Ya Pilar no. Y oramos por buscar el trabajo. Y salimos a buscar el trabajo. Amén. Sí, yo creo que es parte de la acción, sin ir en contra de las cosas que tiene Dios, porque tenemos que tener cuidado. En el caso de Jacob, Jacob no actuó correctamente, porque él simplemente dice, bueno, por si acaso viene, déjame dividir el campamento. Pongo a los niños delante, que se ve un poco más atrás, y hace acciones que no estaban con las cosas que le había dicho Dios. Y allí es donde nosotros debemos reconocer realmente qué es lo que Dios nos ha planteado. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar? Y yo creo que en la oración, en esa intimidad, siempre Dios nos va a revelar qué es lo que Él quiere para nosotros. Pero debemos orar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, no nos quedemos sin orar. No nos quedemos sin buscar la presencia de Dios. Que no nos reclamen, como nos reclamaron la iglesia de Éfeso. Que nos olvidamos de ese primer amor, de esa primera relación, de ese tiempo que debemos pasar en la presencia de Dios.
de ese tiempo que debemos pasar a solas con Él. Y de ese tiempo que debemos pasar en oración. Como iglesia, como grupo. Porque también vimos en esta serie de prédicas que Dios le está hablando. Allá en Lucas 18 dice, si 2 o más se reunieran en mi nombre, ¿recuerdan eso? Ujú. Cualquier cosa que atéis en la tierra, ya fue atado en el cielo. Lucas. Lucas 18. Mateo también lo menciona. No te preocupes, pero Lucas 18 fue el tema que tratamos. Yo espero de verdad que estas prédicas que hemos dado de la oración los motive a orar más. O como decimos muchas veces en nuestras relaciones, no más sino mejor. Muchas veces decimos, yo no quiero tener mucho tiempo con mis hijos, sino tiempo de calidad. Pues a veces también necesitamos el tiempo. Dios nos va a conceder el tiempo. Conclusión de esta historia. ¿Qué pasó con Jacob? Pues regresó a una tierra, progresó en la tierra, sufrió las consecuencias de sus hechos, y Esaú, que al final no le hizo nada, porque Dios lo protegió. Confianza en Dios, acción, pero acción en pasado a la confianza en Dios. Esperemos en Dios y oremos. Y no nos olvidemos de 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. No solamente pedir perdón o sentirse arrepentido, no solamente humillarse delante de Dios, sino también orar. Amén. Amén. No les dejo deberes para la próxima, pero no se preocupen que vamos a tener más.